principio fue el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Buenos días, tardes, noches, amables escuchas y lectores. Ciertamente, la palabra es el principio del todo, ello dicho de manera literal, sea desde un plano de conocimiento gnóstico o desde el paradigma de lo que hoy denominamos conocimiento científico. Cuando leemos este significativo pasaje sobre el Génesis dentro de las Escrituras y nos enteramos del conocimiento descubierto por astrónomos y científicos en época reciente, comenzamos a identificar que lo que antes concebíamos como caminos paralelos, ciencia y espíritu, hasta hace algunos años imposible de converger mediante un enfoque multidisciplinar, matemáticas, biología, psicología, astronomía, música, arte, filosofía, pero sobre todo la física cuántica, en nuestro tiempo va cobrando convergencia y pareciera que estamos descubriendo la fórmula para hacer magia, para transmutar las cosas, porque eso es lo que hace la palabra. La palabra crea. Si la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios, ello significa que en esencia el poder divino es la palabra. En consecuencia, la palabra es la creadora del todo, es el poder o energía creadora. Este mismo principio casa con la teoría científica más aceptada sobre la creación del universo, la teoría del Big Bang, la gran explosión, la cual explica que el universo se originó en una singularidad espacio-temporal de densidad infinita matemáticamente paradójica, donde el espacio se ha expandido desde entonces, por lo que los objetos astrofísicos se han alejado unos respecto de los otros, es decir, el universo se expande. En 1963, los investigadores Arno Penzias y Robert Wilson, trabajando en una nueva antena en New Jersey, se toparon con una forma de radiación hasta entonces inadvertida. La llamaron radiación cósmica de fondo, y era improbable que proveniese de alguna parte del universo en particular, porque resultaba extraordinariamente uniforme. No estaba localizada ni tenía una fuente definida. Por el contrario, se distribuía uniformemente por todas partes. En poco tiempo se comprobó que se trataba de los vestigios del llamado Big Bang, el cual aún reverbera desde el momento de la gran explosión. De hecho, si tomáramos un antiguo radio sintonizador de FM y vamos cambiando de frecuencia sin quedarnos en una sola emisora, habría tramos en los que no escucharíamos nada. A esto se le denomina ruido blanco. Asimismo, cuando la televisión está desintonizada, una diminuta fracción de su ruido, como en el caso anterior, sería fracciones del sonido del origen del universo. De esta manera, podríamos afirmar que el sonido es causa y efecto resultante de la estructura y organización de las cosas, siendo el sonido una energía que se expande y genera un orden de acuerdo a su nivel de frecuencia e intensidad. Es aquí donde podríamos hacer la liga entre la palabra y el sonido, en tanto que la primera, la palabra, es una expresión o manifestación de este último, del sonido. Experimentos de cómo el sonido, y tal vez dicho de manera más propia, las ondas de frecuencia, conforman estructuras distintas a diferentes niveles de vibración e intensidad, son los realizados por el reconocido doctor japonés Masaru Emoto, y por otro probablemente no tan popular, aunque predecesor y pionero en investigaciones sobre el sonido, el alemán Ernst Florenz Friedrich Chladni, cuyas investigaciones realizadas a finales del siglo XVIII y principios del XIX cobran hoy mayor fuerza y entendimiento al relacionarlas con la física cuántica y el desarrollo de estructuras, incluso con temas de astrofísica, reparación de células y reparación del ADN. El doctor Emoto, a través de sus fotografías de cristales de agua, nos demuestra el poder que tiene la palabra como vehículo contenedor de emoción y sentimiento, plasmando su efecto, su huella, por llamarlo de alguna manera, en el agua,
la cual se hace evidente al solidificarse. Por su parte, los experimentos de Chladni nos demuestran cómo se reorganiza un puñado de granos de sal en función de diversos niveles de frecuencia de sonido, formando con ello distintas figuras según sea el tipo de frecuencia al cual se expongan, observándose con claridad, simetría y belleza en su formación. Imágenes que para diversas culturas resultarían no extrañas, sino bastante familiares, encontrando incluso formas de mandalas o íconos de antiguas culturas como el denominado Lamat Kin Maya relacionado con la belleza y el arte. De esta manera es que podemos afirmar que la palabra es un vehículo que lleva poder, tanto por su fuerza vibratoria como por su energía emocional. Y por su parte el agua es un elemento receptor y almacenador de estas energías. Recordemos que más del 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, el cual trabaja de forma electroquímica, y son las emociones las activadoras de diversos procesos y generadoras de diversas sustancias, como la noradrenalina, serotonina, dopamina, endorfina o la poco conocida DMT o dimetiltriptamina, relacionada con la activación de la glándula pineal o epífisis, la cual por diversas culturas ha sido considerada como puerta hacia un plano superior de conciencia. Siendo las emociones y sentimientos pulsares electromagnéticos, son ellas quienes también en su origen nos preparan para las situaciones estresantes, ya sea para la defensa o para la huida. En caso contrario, se encargan de establecer un estado de reposo para la asimilación y procesamiento de las cosas, comida, bebida, oxígeno, información, así como otros estímulos sensoriales y no sensoriales. Las emociones a través de la idea y la palabra encenderán códigos en el ADN, transformando con ello nuestra condición humana. Existen dos tipos de emociones y sentimientos básicos. Uno, el amor, el cual se manifiesta mediante ondas de alta frecuencia, y otro, el miedo, manifestándose como ondas de baja frecuencia. De ambas se derivan las demás emociones. Como vemos, los pulsares electromagnéticos de emociones y sentimientos de alta frecuencia, como el amor, el perdón y la misericordia, podrán atravesar más veces nuestro ADN, logrando encender con ello más códigos y transformar nuestra condición física, emocional y perceptiva. No así emociones de baja frecuencia, las cuales son lentas y estimulan con menor intensidad nuestro ADN. Son emociones coherentes aquellas que impulsan la creación de la vida y la luz. Son emociones no coherentes aquellas que llevan al malestar, la muerte y la destrucción. Sin embargo, ambas son fundamentales. Lo importante es tener conciencia de ese sentimiento o emoción. Lo importante es sentir. Es pues el poder de la palabra el que enamora, el que crea, pero también el que destruye y siembra el odio. La palabra es la semilla, la esencia, el árbol en potencia, la energía que permitirá el nacimiento de algo nuevo. La palabra es reconocida en diversas culturas como fuerza y poder. No es de extrañarse que en cualquier rito o ritual, al hacer algún ofrecimiento, al ejecutar o terminar algún acto, se realice una invocación o se diga alguna frase o palabra. Ejemplo de ello son la palabra amén, cuyo significado literal es así sea, o el clásico abracadabra, cuyo origen arameo significa creo en la medida en que hablo, dando la connotación de creación y no de creencia. Es por ello que para nuestros padres y sobre todo para los abuelos y los abuelos de los abuelos que era tan importante la palabra. De hecho, para muchas culturas antiguas, la palabra era más importante que la escritura, privilegiándose la transmisión oral y utilizando símbolos en vez de escritura cuneiforme. Es el caso de los aztecas, mayas, egipcios, incluso hoy en día chinos y japoneses basan su escritura en ideogramas. Los símbolos permiten transmitir una energía particular, ya sea por su significado, significante, forma y color, cualquiera que ésta sea. Hoy lo vemos reflejado en las marcas y emblemas de muchas de las organizaciones en las cuales trabajamos. Tras esos símbolos hay significados, significantes, ideas, emociones y advocaciones, las cuales mantienen relación permanente con la idea y la palabra.
La palabra desde este punto de vista es el alumbramiento de la idea. Es el pequeño bebé que fue concebido a través de la mente y el corazón. Es la expresión que surge cuando estamos con la persona con quien nos interesa compartir nuestra vida, a quien le decimos te amo, o con aquella persona que nos hace sufrir y es un verdadero suplicio estar a su lado y le decimos te odio. Como alumbramiento de la idea, la palabra ha permitido a ingenieros, administradores, psicólogos, médicos, biólogos, físicos, etcétera, realizar las más grandes obras artísticas y científicas, técnicas y tecnológicas, pero también nos ha llevado al dolor, al sufrimiento físico y emocional, a través de guerras o políticas incoherentes con el principio y valor fundamental de la vida. Las personas sufrimos en una relación cuando de la otra persona hacia nosotros no existe coherencia entre la palabra y el hecho. Es entonces que surge la desconfianza, cuando decimos una cosa y realizamos otra contraria, o simplemente no la cumplimos. Decimos que entregaremos algo, pero no lo entregamos o no lo hacemos de la forma en la cual dijimos. La palabra pierde el poder creador cuando no cumplimos lo que dijimos, cuando no existe la voluntad. Por ello, la palabra para poder crear debe estar acompañada de la emoción y de la fuerza de voluntad. Es la fuerza de voluntad la que abrirá el surco para sembrar la semilla de la palabra. Seguramente has experimentado con un amigo, familiar, padre, hijo, cliente o proveedor el incumplimiento de lo prometido, o quizás percibido una mentira. Por esta simple situación, la confianza depositada en él comenzará a desaparecer. O al revés, quizás tú seas el que no haya cumplido con lo prometido, y en este caso, tú harás que esa confianza desaparezca. El punto es que, cuando se ausenta la falta de voluntad, la palabra se vuelve vana, hueca, sin sentido y pierde su potencial creador. Mejor dicho, quien pierde el potencial creador es la persona que la manifestó. Es ella quien va perdiendo la magia del poder creador, ya que siempre tendrá una razón por la cual no realizará o logrará las cosas. En cambio, aquellos que están determinados a lograr sus metas y objetivos y cumplen lo que prometen, van construyendo los cimientos de un auténtico liderazgo a través de la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Estas son las personas que con el tiempo se transformarán en auténticos emprendedores. Son de quien profesionalmente nos enamoramos y quedamos anclados. Son inspiraciones y modelos de vida. La fuerza de voluntad fue reconocida por todos los pueblos nahuas desde el origen de su cosmovisión, teniendo una importancia vital como energía impulsora y motivadora de logro. Hoy en día es característica esencial de nuestra mexicanidad. El suceso histórico que quizás retrate fielmente este hecho es la migración azteca hacia la tierra prometida, que duró más de 200 años recorriendo el norte de nuestro continente, hasta llegar al punto prometido. Esta energía fue representada por un colibrí. Ellos le llamaban el colibrí zurdo, cuyo nombre náhuatl es Huitzilopochtli. Este no era un dios, porque no existía la concepción de Dios para ellos, sino el entendimiento de la existencia de esta energía, la fuerza de voluntad. Una fuerza de voluntad que ya quisiéramos no solo en las organizaciones en las que laboramos, sino en nuestras propias vidas, en nuestras familias y el país completo para transformar la realidad que hoy vivimos. De esta manera, observamos que la palabra, en función de su fuerza vibratoria y su energía emocional, va creando nuestra realidad y nos transforma a nosotros mismos. Ejemplo concreto y cotidiano es la misión de la organización en la que laboras. Cuando existe un alineamiento entre lo dicho en la misión y las estrategias que de ella emanan, habrá coherencia entre la organización y la gente caminará hacia una misma dirección porque se siente impulsada y motivada por esa fuerza, como los aztecas. Sin embargo, cuando la palabra dicha en la misión o en los valores de la organización no es coherente con lo que en realidad sucede, la organización se verá desalineada o distorsionada, como en los cristales del Dr. Emoto, cuando las palabras fueron
de baja frecuencia. Las empresas e instituciones nos alineamos y organizamos, pues, en función de la palabra. Por ello, la redacción de la misión debe de ser clara, fuerte y motivadora. Es a partir de ella que surgirá la estructura, las políticas, los procesos y los indicadores de desempeño. Es de esperarse que si la organización está orientada hacia la calidad, enfocará sus procesos, indicadores, políticas, equipos de trabajo y entrenamiento hacia el conocimiento y satisfacción no solo del cliente, sino también de sus proveedores, de su personal interno y de la sociedad. Para concluir, diremos que la palabra puede sanarte, pero también puede enfermar. La palabra es la semilla del bien o del mal. La palabra es la materialización de la idea. La palabra es la luz que ilumina la oscuridad del desconocimiento y la inconsciencia. La palabra es un arma con la cual puedes enamorar o hacer daño. La palabra es una herramienta para liberar la inspiración del artista, pero también es artefacto del verdugo para esclavizar y sojuzgar. La palabra organiza y crea la confianza, permite la coherencia. La palabra puede transformar la vida de las personas. Por ello, mira tus pensamientos. Ellos serán tus palabras. Mira tus palabras. Ellas serán tus acciones. Mira tus acciones. Ellas serán tus hábitos. Mira tus hábitos. Ellos forjarán tu carácter. Mira tu carácter. Ese será tu destino. Esperamos que este tema haya sido de tu interés. Te invitamos a revisar los temas y talleres que proponemos para este periodo. Muchas gracias por tu atención.